Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. La misión de hoy es sumergirnos en el mundo, que a veces es un poco caótico, de las laptops de alto rendimiento para el ciclo 2025-2026. Tenemos como fuente un informe técnico bastante denso, muy estratégico, que promete ir mucho más allá de las típicas especificaciones de marketing que vemos por ahí. Exacto. De hecho, el informe arranca con una premisa muy fuerte. La era de los simples aumentos de velocidad ya se terminó. ¿Ah, sí? Sí, el cambio ahora es fundamental. Se centra en dos cosas. Primero, lo que llama la guerra de arquitecturas, entre los chiplets de Intel y la eficiencia de AMD. Pero por encima de todo eso hay un concepto que lo rige todo, el imperativo térmico. El imperativo térmico suena importante y, no sé, un poco intimidante. ¿Qué significa eso exactamente en el mundo real para alguien que va a comprar una laptop? Significa que la física se ha vuelto más importante que el marketing. A ver. Puedes tener el procesador más caro del mercado, el más potente, pero si lo metes en un chasis delgadito mal diseñado que no puede sacar el calor, va a rendir peor que un chip de gama media en un sistema bien refrigerado. Claro, el calor es el enemigo. Es el enemigo número uno. El informe deja clarísimo que el diseño térmico es el factor más crítico y, curiosamente, el que más se pasa por alto. Entendido. La capacidad de enfriarse es ahora el rey. Perfecto. Entonces, con esa idea en mente, vamos a desglosar este informe. Lo haremos como una cuenta regresiva, del puesto 10 al 1, para encontrar esas máquinas que de verdad valen la pena. Y las trampas ocultas. Y las trampas, claro. Empecemos por el final de la lista. Arrancamos con el puesto 10, el HP Victus 15. El informe lo describe de una forma muy precisa. El umbral mínimo viable para la computación gráfica dedicada. O sea, lo justo y necesario para empezar. Es una máquina de compromisos, pero digamos compromisos calculados. El más importante está en la refrigeración. El sistema de disipación, los tubos de cobre y los ventiladores, es compartido entre la CPU y la GPU. Espera, ¿y qué implica eso en la práctica? Si estoy en medio de un juego intenso, ¿el procesador se ahoga solo porque la tarjeta gráfica está a tope? Exactamente esa es la palabra. Se ahoga. El calor de la GPU se transmite directo a la CPU y ésta tiene que bajar su velocidad para protegerse. Uf. Además, la propia GPU, una RTX 4050, está limitada a 75 watts de potencia. El informe calcula que esto le hace perder entre un 10 y un 15% de su potencial. Ya. Pero el golpe de gracia, donde el informe es más duro, es la pantalla. La describe con colores lavados, con una cobertura de solo el 62.5% del espacio de color sRGB. Lo que la hace prácticamente inútil para cualquiera que trabaje con diseño o foto. Bien, entonces el gran sacrificio es la pantalla y un rendimiento limitado. El siguiente, el Acer Nitro V, ¿resuelve eso o es otro problema? Cambia un problema por otro, y quizá lo agrava. El puesto 9 es el Acer Nitro V15. La filosofía aquí, según el informe, es fuerza bruta en un chasis limitado. A menudo lo vemos con procesadores mucho más potentes, a veces hasta un Core i9. Un Core i9 en un chasis económico. Aquí es donde el imperativo térmico del que hablabas debe explotar, ¿no? Dolorosamente. El informe revela algo clave. Este chasis es heredado de la línea No Gaming de Acer, de la línea Aspire. No fue diseñado para ese calor. Claro. Para intentar manejar un i7 o un i9, los ventiladores tienen que girar a revoluciones altísimas, generando un ruido agudo muy molesto, y ni así lo logran. No me digas. Bajo carga, ese Core i9 sufre de throttling térmico severo, o sea, se sobrecalienta tanto que baja su velocidad y termina rindiendo igual o a veces peor que un Core i7 en un chasis mejor. O sea que pagas extra por un i9 para tener el rendimiento de un 7 y de regalo un ruido ensordecedor. No parece un buen negocio. Tiene algo que lo salve. Tiene un as bajo la manga, que es la razón por la que está en la lista. En los modelos con Intel incluye un puerto Thunderbolt 4. Ah, mira.
Esto es rarísimo, casi imposible de encontrar en este segmento, y abre la puerta a conectar periféricos de alta velocidad o hasta gráficas externas. Interesante. Dejemos el ruido por un momento. El puesto 8 da un giro hacia la productividad con el Acer Swift Go 14 y su pantalla OLED. El informe dice que este modelo democratiza esta tecnología. Y es que la calidad de imagen es sublime. Un panel OLED 2.8K a 90 Hz. En este rango de precio era impensable hace poco. Negros perfectos, colores que saltan de la pantalla, es espectacular. Suena demasiado bueno. Una pantalla así en un equipo tan portátil y asequible, tiene que haber una trampa. ¿Cuál es el pero? El pero es sutil y técnico. El informe advierte sobre el uso de PWM, o modulación por ancho de pulsos, para controlar el brillo. PWM. Es como si la pantalla parpadeara miles de veces por segundo, tan rápido que no lo ves conscientemente, pero tu cerebro sí lo percibe. Para la mayoría no es un problema, pero en usuarios sensibles, después de un par de horas a bajo brillo, es la receta para la fatiga visual o un dolor de cabeza. Ah, entiendo. Aparte de eso, es una máquina fantástica, muy ligera, 1.32 kilos y ya con los nuevos Intel Core Ultra que traen una NPU para acelerar tareas de inteligencia artificial. Hablando de nuevos procesadores, el puesto 7 parece un verdadero punto de inflexión. El informe destaca al HP OmniBook Ultra 14 con el nuevo chip de AMD, el Ryzen AI 300, alias Strix Point. Este chip es una pequeña maravilla de la ingeniería. Lo más notable es su gráfica integrada, la Radeon 890M. Es tan potente que se acerca peligrosamente al rendimiento de una tarjeta gráfica dedicada de gama baja como una RTX 250. Un momento. ¿Me estás diciendo que con esta laptop delgada y ligera se pueden jugar títulos modernos de forma decente, sin una tarjeta gráfica dedicada? ¿Con todo el calor y consumo que eso implica? Exacto. Puedes jugar en 1080p a la mayoría de juegos actuales. Y la consecuencia de no tener esa GPU dedicada consumiendo energía es una autonomía real de 12 a 14 horas. Compite cara a cara con la eficiencia de los chips de Apple. Impresionante. Pero, y este es un gran pero, el informe lanza una advertencia muy seria. La memoria RAM es LPDDR5X y está soldada a la placa. No se puede ampliar, jamás. Por eso, la configuración de 32 GB es prácticamente obligatoria. Obligatoria para el futuro, claro. Para que no se quede corta en un par de años y para alimentar bien a esa gráfica. Entonces, para los que no solo juegan, sino que crean contenido y necesitan una pantalla más grande, el puesto 6 parece una opción clásica. ¿El Lenovo IdeaPad Pro 5 de 16 pulgadas? Así es. En rendimiento por su precio es excelente. Ofrece una pantalla grande de 2.5K a 120 Hz, ideal para editar video. Pero Lenovo tiene fama de construir tanques, y este modelo tiene un talón de Aquiles muy conocido. ¿A qué te refieres? Suena a un problema serio. Y lo es. El informe es muy severo con el diseño de la bisagra. El anclaje se hace sobre unas inserciones de metal dentro del plástico de la carcasa. Plástico. Y claro, con el ciclo de abrir y cerrar, el plástico alrededor se fatiga, se agrieta y eventualmente la bisagra se rompe o se separa del marco. El informe lo llama de forma muy directa un punto de fallo mecánico predecible. Predecible. O sea que saben qué va a pasar. ¿Hay alguna forma de evitarlo? El informe da una advertencia muy práctica. Abrir la tapa siempre desde el centro, nunca desde una esquina. Al hacerlo desde el centro, la fuerza se distribuye de manera uniforme. Es un pequeño hábito que puede salvar la vida del equipo. Llegamos a la mitad, al puesto 5, y no podíamos hablar de eficiencia sin mencionar al elefante en la habitación. El Apple MacBook Air 13 con el chip M4. El informe lo llama la referencia de eficiencia ARM. Y con razón, su fluidez, el silencio, la duración de la batería, son sus grandes fortalezas. Sin embargo, su mayor ventaja es también su mayor debilidad, el diseño sin ventilador. Claro, eso es genial para trabajar en silencio. Pero ¿qué pasa cuando le exiges un poco más? Como al exportar un video. ¿No se convierte en una tostadora? No llega a quemar, pero el rendimiento cae en picada. Para evitar sobrecalentarse, el chip reduce drásticamente su velocidad.
No es una máquina para tareas pesadas y sostenidas. Entiendo. Y el informe señala otro asterisco, que es una trampa clave. El modelo base de 256 GB de almacenamiento usa un solo chip de memoria NAND. ¿Y eso qué significa? En la práctica, reduce la velocidad del disco SSD a la mitad en comparación con los modelos superiores que usan 2 chips. Eso es bastante engañoso. Pagas un precio premium por un equipo que viene, digamos, capado de fábrica en su versión más básica. Totalmente. La recomendación del informe es tajante. La configuración de 512 GB no es un lujo. Es obligatoria para obtener el rendimiento completo por el que se está pagando. Entendido. Volvemos al mundo del gaming para el puesto 4, pero con un enfoque muy diferente. El Asus TUF Gaming A16, en su Advantage Edition, un equipo All AMD. Y aquí la palabra clave es sinergia. Al tener procesador y gráfica del mismo fabricante, se habilitan tecnologías como AMD Smart Shift. Actúa como un director de orquesta, desviando energía dinámicamente entre la CPU y la GPU según la tarea. Si un juego necesita más gráfica, le quita un poco a la CPU y se la da a la GPU, y viceversa. Pero lo realmente sorprendente es la consecuencia en la batería. 10 o 12 horas de batería en una laptop para juegos, eso siempre ha sonado a ciencia ficción. ¿Cómo es posible? Es posible porque cuando no estás jugando, la GPU dedicada puede entrar en un estado de hibernación profundísimo, casi como si no existiera, consumiendo muy poca energía. Le da una autonomía de portátil de trabajo. ¡Qué bien! Y el informe hace una recomendación de software muy interesante. Desinstalar el programa de control de Asus y usar una herramienta de código abierto llamada G-Helper. Hace lo mismo de forma más limpia y eficiente. El puesto 3 es fascinante porque es casi como tener 2 laptops en un mismo chasis. El Asus VivoBook S5 OLED presenta una batalla de arquitecturas. Se puede comprar con el chip Snapdragon X Elite, que es ARM, o con un Intel Core Ultra, que es el tradicional X86. Y esto obliga a quien compra a tomar una decisión fundamental. La elección es básicamente batería de teléfono o compatibilidad de PC. Explícame eso. La versión Snapdragon con ARM ofrece una batería fenomenal, encendido instantáneo como un smartphone y se mantiene fría. Pero para ejecutar programas antiguos depende de una capa de emulación llamada Prism. Y, aunque es muy buena, no es perfecta. Siempre puede haber algún programa o periférico que no funcione bien. Claro. La versión de Intel, en cambio, garantiza compatibilidad total con todo, pero a costa de varias horas menos de batería y más calor. ¿Y para los que piensan jugar en este equipo? Ahí la decisión es mucho más fácil. El informe es muy claro. Muchos sistemas anti-cheat, los programas antitrampas de juegos competitivos como Valorant o Apex Legends, no funcionan en la arquitectura ARM. Ah, o sea, el juego ni siquiera arranca. Directamente no arranca. Así que para el gaming competitivo, la versión de Intel o AMD es obligatoria. Estamos en el podio. El subcampeón, en el puesto 2, es el que el informe corona como el Ultrabook de Windows definitivo, el Asus ZenBook 14 OLED. Y es que sobre el papel es casi perfecto. Un chasis de metal de 1.2 kilos, una pantalla OLED 3K a 120 Hz que equipa el aliento y una batería enorme de 75 watts-hora. Es una obra de ingeniería. Suena impecable, demasiado impecable. ¿Cuál es el detalle que lo deja en segundo lugar y no en el primero? Es un detalle que para algunos es irrelevante y para otros insoportable. El coil whine, o ruido eléctrico. Ruido eléctrico. Es ese zumbido agudo y persistente que emiten algunos componentes electrónicos. No es el ruido de un ventilador, es un silbido eléctrico. Si trabajas en una habitación en completo silencio, puede volverse increíblemente molesto. Como un mosquito que no puedes encontrar. Justo eso. Y de nuevo, la advertencia de siempre. La RAM está soldada. La recomendación es ir por 32 GB para asegurar su vigencia. Y llegamos al número 1. Después de todo este análisis, el rey indiscutible de la relación precio-rendimiento según el informe es el Lenovo Legion 15, pero muy específicamente, la versión con procesador Ryzen. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto es una de las decisiones de ingeniería más audaces y geniales que he visto en mucho tiempo.
Utiliza un procesador, el Ryzen 7 7435HS, que es un chip de la generación anterior al que se le ha deshabilitado la gráfica integrada. Un momento. ¿Me estás diciendo que el procesador del mejor equipo de la lista usa chips que técnicamente salieron con un defecto de fábrica? Exactamente. Son chips cuya gráfica integrada no pasó los controles de calidad. En lugar de desecharlos, AMD se los vende a Lenovo, a un costo muy reducido. ¡Qué jugada! Lenovo toma ese potente CPU de 8 núcleos que funciona perfecto y lo empareja con una RTX 460 dándole toda la potencia que necesita, 115 watts. El resultado es un rendimiento en juegos que destroza equipos mucho más caros. Es brillante. Entiendo la ventaja en potencia y precio. Pero eliminar la gráfica integrada tiene que tener una consecuencia brutal en algún otro lado, ¿no? Y es una consecuencia crítica que define el uso del equipo. Al no tener gráfica integrada, la GPU dedicada de NVIDIA tiene que estar siempre encendida, incluso para mostrar el escritorio. Ah, claro. Esto aniquila la autonomía. La batería dura, con suerte, 2 o 3 horas. No es una laptop, es en esencia un sobremesa portátil. Entendido. Y el informe termina con una advertencia final, en mayúsculas y negrita. Evitar a toda costa las versiones del LOC con procesadores Intel de la serie HX. Se ha documentado una tasa alarmantemente alta de fallos catastróficos de la placa base en esos modelos. La versión Ryzen es la apuesta segura. ¡Qué recorrido! Entonces, si resumimos, el informe deja claro que en el mercado de 2025-2026 no gana quien más gasta, sino quien tiene la información correcta. Tenemos al Lenovo Lock 15 con Ryzen como el campeón del valor bruto. El ZenBook 14 OLED como el rey de la portabilidad premium. Y al TUF A16 como una sorpresa en eficiencia. Exacto. La cuestión de todo esto es que la hoja de especificaciones puede ser increíblemente engañosa. El rendimiento real, el que se siente día a día, está dictado por la termodinámica, por la calidad de la integración, no solo por el nombre del procesador. Hay que mirar más allá de los números del marketing. Totalmente. Para entender cómo funciona la máquina en conjunto. Y para cerrar, una idea para reflexionar que se desprende de todo esto. A medida que las gráficas integradas como esa Radeon 890M de AMD se vuelven lo suficientemente potentes para reemplazar a las GPUs dedicadas de gama baja, ¿cómo cambiará esto la definición de una laptop básica para un creador o un gamer en los próximos 2 años? ¿Cómo será el futuro cuando el punto de partida ya sea tan increíblemente competente?